Bienvenidos a tu devocional. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del mover del Espíritu Santo en nuestra vida. El texto del día, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis describe tres estados o tres formas como se encontraba el mundo antes de que Dios viniera a darle un orden a todo. Así ocurre con nuestras vidas. Antes de restaurar la relación con Dios y de que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de nosotros, ocurre que estamos desordenados, vacíos, y hay tinieblas en nuestro interior. Pero el mover del Espíritu Santo en nosotros es tan importante y tenemos que nosotros disponernos a ese mover de Él. Él quiere ordenar, Él quiere organizar todo en tu vida. Muchas veces el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en cada uno y a veces se neutraliza. A veces no se le permite ese obrar en Él, en nosotros. A veces se endurece el corazón y el Espíritu Santo no puede obrar libremente. No son sensibles muchos a la voz de Él. El Espíritu Santo les habla, pero cierran sus oídos. Muchas veces el Espíritu Santo les está hablando para que obren de una manera y hacen todo lo contrario. Se oponen, hacen lo que Él no quiere. Hacen caso omiso y no lo dejan obrar. Recordemos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son todos unos caballeros y ellos no están obligando a nadie. Dios nos dio un libre albedrío y nosotros tenemos que movernos bajo ese libre albedrío, pero haciendo las cosas bien. Adán tenía el libre albedrío y él tomó la determinación de hacer las cosas mal, pero todo estaba bajo las posibilidades de él, de hacer las cosas como Dios las había mandado o de hacer todo lo contrario. Desafortunadamente él hizo todo lo contrario. Desafortunadamente él fue incrédulo y desobediente a Dios. En su libre albedrío decidió pecar. Y vemos aquí que hay tres formas como se encontraba la tierra: desordenada, vacía y en tinieblas. Pero en este devocional vamos a ver la primera forma y apliquémosla a nuestra vida. Tierra desordenada. Ese desorden no fue causado por Satanás. No fue que él formara un caos. El desorden fue una consecuencia del pecado. Dios envió juicio a través de Jesucristo, porque Jesucristo es quien ejecuta los juicios de Dios. Pero luego restauró la tierra en 6 días. En 6 días lo organizó todo nuevamente. El desorden ocurre porque muchos no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque no buscan la presencia de Dios, porque no obedecen a la palabra de Dios. Y ese desorden se presenta en muchos campos de la vida: en el área espiritual, en el área política, en el área matrimonial, en el área moral, en el área económica. Cuando existen desórdenes en una vida o en una iglesia, nunca se avanza, se estanca, no hay eficacia, siempre se divaga, todo lo que se hace sale mal, no hay equilibrio. Y vamos a mirar entonces ese primer estado en que se encontraba la tierra. Como les dije anteriormente, vamos a aplicarlo a nuestra vida y es un desorden espiritual. Dios quiso hacer del pueblo de Israel una nación ordenada y por eso le dio leyes espirituales, le dio toda una constitución. Pero es que ellos no se sometieron, no se sujetaron a la constitución. Jesucristo vino y trajo una nueva constitución a través de unos principios, los principios del reino. Y si uno se somete, si uno se sujeta y uno cumple esta constitución, todo es perfecto. Hay un equilibrio en todo. Mire que es que el Señor da leyes para todo. Y hay principios espirituales para todo, principios morales, principios cristianos. Hay principios para todo. Pero si nosotros vivimos bajo esos principios y bajo esa nueva constitución, vamos a tener una vida muy ordenada, muy organizada.
Ellos no se sujetaron a esa constitución y siempre estuvieron divagando en el desierto, dando vueltas, precisamente por el desorden. Eran tan desordenados espiritualmente que ellos empezaron a adorar otros dioses. Permanentemente era una rebeldía, una incredulidad. Trataron de apedrear a Moisés, hablaban mal de Dios, decían: ¿será que Él sí está con nosotros? Entonces, ¿por qué nos sacó de Egipto para morirnos de hambre en este lugar? Y cuestionaban a Dios. Era un desorden espiritual tremendo. No se dejaron guiar por la nube, que es la representación del Espíritu Santo. La nube se movía, ellos debían de moverse, la nube se paraba, ellos debían de quedarse ahí, pero no fueron sensibles a la guianza del Espíritu Santo, no fueron sensibles. El Espíritu Santo se manifestaba a través de una columna de fuego en la noche, pero ellos, a pesar de todas estas manifestaciones tan especiales, no se dejaban guiar por el Espíritu Santo, no se dejaban ordenar por el Espíritu Santo. Muchos han dejado al Dios vivo por estar en adulterios, en sobornos, en negocios ilícitos. Toda su vida está bajo los designios del mal, consultan brujas, pronostican el horóscopo. Es necesario que ese desorden espiritual se acabe y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Hay creyentes que antes tenían un orden en los devocionales, en la oración, pero ya no, porque están desordenados, ya no quieren ni leer la palabra. Dicen: voy a empezar este año a leer toda la Biblia, y empiezan bien, pero no terminan por los desórdenes que hay en la vida de cada uno, o en muchos. Hay mucho desorden. Necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Ahora, el desorden en el hogar. El propósito de Dios es que las familias vivan en completo orden. Pero el diablo ha colocado en muchas familias adulterio, los hijos ha colocado rebeldía, han habido muchos divorcios, cuando los divorcios realmente no son de Dios, no son bíblicos. Hay conflictos, hay muchos hogares destruidos, desordenados. Hay que darle un orden a todo eso. Hay una competencia a veces entre los esposos, que unos dicen que ganan más que el otro, que se creen más intelectuales que el otro, y empieza a haber una competencia, un cambio de ideas que no se acomodan. Eso es algo tremendo, el desorden que a veces ocurre dentro de los hogares. Pero la obra del Espíritu Santo es ordenar hogares. La solución es colocar orden, abriéndole las puertas al Espíritu Santo para que Él ordene todas las cosas, ordene tu matrimonio. El orden financiero. Hay personas que muy desordenadas en esta área. Consiguen dinero pero no lo saben invertir, y el diablo devora sus finanzas. Se meten en créditos que no pueden pagar. Adquieren cosas sin necesidad. Son compulsivos en el momento de comprar. Se vuelven compradores compulsivos. Compran cosas sin necesidad. No son buenos administradores de lo que el Señor les entrega. O tal vez no le dan a Dios lo que a Él realmente le corresponde. Y hay un desorden económico por eso. Eso causa desorden, así lo dice la palabra de Dios. Debemos de ser sabios en el manejo de la economía y permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Él es quien coloca ese querer como el hacer en cada uno por su buena voluntad. Él derrama gracia para que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría y no por necesidad. ¿Y qué dice el Señor en Ageo capítulo 1 versículo 6? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso le ocurre a muchas personas que reciben un salario y se les esfuma como se esfuma el agua entre los dedos. Se va, se les acaba. En cambio hay otros que no ganan mucho, pero les rinde el dinero. Compran todo y después dicen: ¿y yo cómo hice para pagar todo esto? Porque el Señor les bendice el salario, porque el Señor reprende al devorador
por nosotros, como lo dice la palabra. En Malaquías dice que el Señor reprende al devorador por nosotros y que el Señor abre las ventanas de los cielos y que derrama bendición sobre nuestra vida de una manera sobre y abundante. El Señor nos da una promesa en su palabra. Él dice que seremos cabeza y no cola, que prestaremos y no tomaremos prestado de nadie, que estaremos encima y no debajo, que será bendita la arteza de amasar. Esas son promesas que el Señor da para aquellos que manejan bien las finanzas, para aquellos que invierten bien el dinero en lo que necesitan y que también hacen partícipe a Dios de esto. Es que al Señor hay que hacerlo partícipe. Aquí en el mismo libro de Ageo, en este profeta menor, Ageo 2:8, él dice: mía es la plata, mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. El del Señor es absolutamente todo. Sino que nosotros creemos que fue que el esfuerzo que hicimos, que por ese esfuerzo lo logramos todo, pero sí, nosotros ponemos nuestra parte, es verdad, pero el Señor pone la mayor parte. El Señor es el que abre puertas, el Señor que nos da salud para laborar, el Señor es el que toca corazones para que seamos más dignos de un buen salario. Es el Señor quien hace todo. Y como conclusión, a partir de hoy vamos a ser bien ordenados, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, vamos a cumplir los principios del reino, esa nueva constitución que Jesucristo trajo para que haya un orden en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Dios soberano, Dios bueno y Dios maravilloso, Señor, por todos los que ven y los que escuchan, Señor, estos devocionales, Padre, que tú nos ayudes a todos a ser ordenados, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a dejarnos guiar por Él, Señor, que en ningún momento lo resistamos, que nuestro corazón no se endurezca en el momento de Él querer hacer algo en nuestra vida, Señor, que no obstaculicemos la obra que ya empezó en cada uno. Padre, muchas gracias, Dios bueno, Dios maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por bendecirnos, por querer lo mejor para nosotros. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno, Señor. Muchas gracias, Dios soberano, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.